el versículo que hoy me aprendí. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Amén. Este es el versículo que yo me aprendí. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que él confía. Nahum 1:7. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia. Él conoce a los que en él confían. Adiós a todos. 1, 1, 7. 7. Joya. Bueno. Adiós. El Señor es mi luz y mi refugio, porque yo confío en Él. Nahum 1:7. Nahum 1:7. Desde el vientre de mi madre, tus ojos vieron tiempo. Estás en todas partes y todo lo puedes ver. Todo sabes de mí. Alma lo sabe bien. Tú me creaste solo para adorarte. Quiero agradarte a ti. No importa dónde vaya, tú estás ahí.
buenas tardes, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto volverlos a ver y vamos a empezar con nuestra clase de esta tarde. Los invito a que me acompañen en sus casas orando. Padre, te damos muchas gracias por este momento en el que nos permites escuchar tu palabra. Te pedimos que seas tú quien ponga el sentir de escucharla como de hacerla. Te pedimos que lo que aprendamos hoy nosotros lo podamos llevar a la vida práctica. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón sensible, un corazón conforme a tu voluntad. Háblanos, Padre, a través de tu palabra, que tengamos corazones dispuestos. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la clase del día de hoy se titula Permanecer aún en medio de la angustia. Muchas de las veces nosotros podemos pasar por situaciones difíciles en nuestra familia. Puede ser que haya una enfermedad, muerte, la economía, ¿no? Diferentes situaciones difíciles que nosotros vivimos dentro de la familia, ¿verdad? Entonces, esto puede angustiarnos, ¿verdad? Y puede robarnos la paz. Ya no, muchas de las veces ya no estamos tranquilos, ya no queremos comer o incluso ya no queremos orar. Y pues hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Nosotros como cristianos conocemos o sabemos que sea cual sea la situación por la que estemos viviendo, nosotros dependemos de Dios y que Dios siempre tiene el control de cualquier situación, aún se vea muy, pero muy difícil. Lo que nosotros hacemos es siempre tener comunión con Dios a través de su palabra, leyéndola y orando, ¿verdad? Porque cuando vienen este tipo de situaciones, de angustias, nosotros podemos descansar en Él, podemos estar tranquilos. Pero cuando sentimos angustia, por lo regular, lo que hacemos es orar, ¿no? Pero la pregunta puede ser, ¿qué me motiva a orar? Puede ser que en ese momento nos esté motivando una preocupación, una enfermedad o algo que nos esté angustiando, ¿verdad? Pero nosotros siempre debemos de recordar que aún en esas situaciones debemos de tener tranquilidad, porque Dios tiene el control y porque nosotros sabemos que Él va a sacar de todo esto algo bueno, ¿no? Recordemos que lo que dice Romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque lo veamos muy, pero muy difícil. Entonces, muchas de las veces cuando estamos pasando por decir una enfermedad, nos aferramos a la enfermedad y oramos por la enfermedad, pero se nos olvida orar por todo lo demás, ¿no? Se nos olvida orar por darle gracias a Dios porque nos dio un día más de vida, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, porque lo conocemos a Él, porque murió en la cruz. Debemos de no solo enfocarnos a la situación que tenemos, sino que debemos de tener paz y aún en medio de eso orar por todo lo demás, incluso por nuestros hermanos, por nuestros amigos, orar sobre todo porque amamos a Dios, por lo que Él ya hizo, ¿no? Que eso sea nuestra motivación más grande, que su amor hacia nosotros cuando vino y a morir por nosotros en la cruz sea mayor y eso sea nuestra motivación, el amor que nosotros le tengamos a Él. Bueno, el día de hoy vamos a leer el libro de Habacuc. Habacuc es un profeta y él vivía en una situación muy difícil, pero aún en medio de esa situación nunca dejó de orar. Y quiero que me acompañen a leer sus Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 3. Esta es la oración, es una oración semejante a los salmos.
Y aún en medio de la situación en la que se vivía, Habacuc nunca dejó de orar. Habacuc vivió en el reinado de Joacim en el siglo 7 antes de Cristo. Los babilonios invadieron Jerusalén, y antes de que ellos invadieran Jerusalén, pues el pueblo de Dios buscaba de Dios, era dedicado y todo eso. Pero una vez que los babilonios invadieron, ellos pues hicieron a que incluso el pueblo se corrompiera. Y en ese tiempo ya el pueblo de Judá estaba tenía injusticia, traición, derramamiento de sangre, y pues era todo muy, pero muy difícil. Por lo que Habacuc oraba y le decía a Dios que los ayudara, que no los destruyera, sino que estuvo en constante oración por el pueblo, para que no fuera destruido. Él se levantó en oración, él clamó, él estuvo, nunca se dio por vencido, sino que al contrario, clamaba misericordia por el pueblo de Judá. Por lo que nosotros podemos aprender de este capítulo, que aun cuando sea cual sea la situación, nosotros debemos de confiar en Dios, debemos de confiar. Y él no clamaba por él, sino clamaba por la nación, ¿verdad? Por el pueblo. Y muchas de las veces tal vez se presenten situaciones difíciles, situaciones en las cuales nosotros pensemos que ya no hay solución. Aún ahí podemos clamar misericordia, y Dios puede darnos misericordia en su soberanía. Por lo que nosotros podemos orar por peticiones incluso de la casa, de nuestros amigos, y tener siempre presentes de que Dios nos escucha, de que Dios siempre va a tener cuidado de nosotros, y que aún en esas angustias nosotros podemos tener respuestas. Tal vez no veamos luego una respuesta, pero en el tiempo de Dios Él dará lo que mejor nos convenga. Como dice Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con toda esa situación que él veía, Habacuc nunca se dio por vencido, sino que al contrario, él siempre estuvo en oración, y él decía al final de este capítulo, decía que con todo él se iba a alegrar y se iba a gozar en el Dios de su salvación, ¿verdad? Porque él no vio luego una respuesta, sino que pasaron años para que él viera una respuesta. Y muchas de las veces pueden pasar situaciones en las que quisiéramos una respuesta luego, pero Dios sabe en qué momento. Dios tiene sus tiempos, y aún en eso debemos de confiar en Él. Como también lo dice Nahum 1:2, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas, ¿verdad? Que acá iba a liberar al pueblo, le iba a traer paz, iba a restaurarlo, pero tal vez no era en el momento, sino que era en el momento de Dios, y nosotros debemos de no perder las esperanzas. Este capítulo 3 de Habacuc está muy bonito, es una oración, pero también es semejante a un salmo, y en los últimos versículos del 17 al 19 podemos ver que dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré del Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué bonita oración, esa
podría ser una de nuestras oraciones. Con todo, nosotros nos debemos de alegrar, porque quizá no veamos las respuestas luego, pero en su debido tiempo, Él va a hacer lo que Él cree que es mejor para nosotros. Los invito a que me acompañen a orar, y sea cual sea la situación por la que estemos pasando, Dios nos va a dar una respuesta a su debido tiempo, y en su soberanía Él va a actuar conforme a lo que sea mejor. Padre, te damos muchas gracias por este momento en el que nos permites escuchar de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a seguir confiando en ti, Padre, que aun cuando todo parezca difícil, que aun cuando la situación no se vea favorable, que nosotros no perdamos la fe, Señor. Ayúdanos a confiar, y que sabemos que tienes el control de cada una de las situaciones por las cuales vivimos. En el nombre de Jesús, amén. La actividad para esta clase va a ser la siguiente. La actividad para la clase será la siguiente. Es esta imagen, y aprenderse el texto de Habacuc 3:18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hasta la próxima, y que el Señor les bendiga. Canta de oración Oaxaca, niños.